Y bueno, creo que ya vieron cómo es la charla, que son la reforma universitaria y los derechos humanos, y traemos a María Teresa Flores en el marco de justamente de la reforma universitaria, de los 100 años de la reforma universitaria y la importancia que tiene para nosotros como estudiantes universitarios, como estudiantes de una universidad pública, y la importancia que tiene para todo lo que es la educación en general. María Teresa, así que en el marco, perdón, sí, de los eventos que el Centro de Estudiantes, que la Franja Morada realiza, va a realizar durante este año, es que estamos nosotros también participando, y María Teresa nos acompaña hace unos cuantos años en el programa de responsabilidad social que también coordina la Facultad de Ciencias Económicas desde la Secretaría de Extensión, de la cual todos los chicos que este año participan también están acá presentes, así que gracias también a los chicos por el esfuerzo también para poder realizar esto, porque esta vez hemos colaborado también entonces con los chicos del Centro de Estudiantes para la realización. Y María Teresa Flores es abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fue titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y también titular de Derecho Humano y Derecho Internacional en la Universidad del Litoral, también en la Universidad de Buenos Aires. Acompañó la gestión del doctor Leonardo Despuy en la Auditoría General de la Nación como secretario del Colegio de Auditores, entre infinidad de otras cosas que ha realizado en el ámbito académico y profesional. Así que sin más, los dejo con la doctora, espero que disfruten de la charla. Bueno, gracias Marcela. En principio, agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, que siempre son gentiles en estas invitaciones que nos permiten estos reencuentros y esta participación sobre temas que son particularmente de mi interés. Espero que lo sean por parte de ustedes. La idea, cuando con Marcela pensamos en enmarcar esta charla, y nos llevó a enlazar la circunstancia de los 100 años de la reforma universitaria y los derechos humanos. Y esto no es un enlace o una incorporación de un tema forzadamente con el otro, sino que realmente son dos situaciones, dos hechos históricos que tienen una enorme vinculación y que tienen una gran trascendencia. Yo señalaría que fundamentalmente cuando pensamos en estos dos hitos, la reforma universitaria de 1918 y la incorporación que nuestro país efectúa al sistema tanto interno como internacional de protección de los derechos humanos a partir del 10 de diciembre de 1983, ambos hechos constituyen en el lenguaje actual, una ampliación de ciudadanía y a su vez una profundización en la construcción y en el afianzamiento de la democracia. Estas circunstancias hacen que entroncar estos dos momentos históricos de la Argentina no sea una situación forzada, sino algo realmente natural. Yo les señalaría simplemente algunos hitos, algunas situaciones muy particulares en un contexto histórico además muy peculiar, como eran el transcurso de esa segunda década del siglo XX. O sea, 1918 nos encuentra en la Argentina con 5 universidades, 3 de nivel nacional, la de Córdoba, la más antigua, la de Buenos Aires y la de La Plata, y 2 universidades provinciales que luego se nacionalizan, la de Santa Fe y la de Tucumán.
Esos eran los 5 ámbitos universitarios que en la Argentina existían allá por 1900. Córdoba tiene una situación absolutamente particular en relación con las otras. Córdoba era una universidad que había nacido en un ámbito muy especial, muy conservador. Era una universidad que tenía un anclaje muy grande con los sectores clericales de Córdoba, a diferencia de lo que era la Universidad de Buenos Aires o la más joven de las 3 nacionales, que era la Universidad de La Plata. Entonces, esto vale para pensar por qué este movimiento se da con esta fuerza y este empuje en Córdoba, aunque hay vinculación particularmente con ideas que en Buenos Aires ya estaban en boga. No se olviden que se había producido 2 años antes un hecho trascendente. La primera vez que se aplicaba la ley que en ese entonces se conocía como la del sufragio universal y obligatorio, y digo en aquel entonces porque el universo era de hombres, era la sociedad de aquella época. Y esa aplicación de la conocida históricamente como ley Sáenz Peña, aunque algunos podemos pensar que pudo haberse también conocido como la ley Irigoyen porque fue el que promovía e impulsaba, aunque se encontró efectivamente con un presidente como Roque Sáenz Peña, que la efectivizara y que inclusive mandara a su ministro del Interior a trabajarla en los debates previos en el Congreso. Pero en 1916 se había producido por primera vez en la Argentina el acceso por un voto universal, secreto y obligatorio. Esto era trascendente porque antes se votaba con lo que se conocía como el voto cantado. Entonces la posibilidad que el ciudadano se expresara de una manera absolutamente individual, sin que trascendiera cuál era la orientación de su voto, realmente modificó y permitió el acceso del primer presidente que no surgía de los sectores conservadores. El primer presidente elegido por ese sistema y que fue Hipólito Yrigoyen con el triunfo de 1916. En ese contexto, ya en la Universidad de Buenos Aires había habido algunos cambios, pero era una universidad diferente. Córdoba, como digo, con su enorme anclaje clerical, conservador, era realmente un lugar en donde los estudiantes, imbuidos de toda una temática, piensen que en el mundo era un mundo complejo, se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, estaba terminando la Primera Guerra Mundial, se había producido la revolución bolchevique en Rusia, el movimiento anarquista era una realidad en los sectores nacientes, en los sectores obreros de aquella época. Todas circunstancias muy revulsivas para aquel mundo de los albores del siglo XX. Y es acá, en Córdoba, donde este movimiento estudiantil empieza a tener fuerza, y tiene una fuerza que evidentemente la analizarán seguramente en otros cursos y especialmente dedicados a ver todos los textos que surgen, que investigan la reforma, pero es importante ver que
estos jóvenes cordobeses que impulsan estos cambios lo hacen frente a una universidad absolutamente cerrada, muy tradicional, donde las formas eran muy duras, muy cerradas, de tal forma que esta búsqueda que ellos plantean es una búsqueda que va a impresionar no solo a nuestro joven país, sino que los hechos de esta reforma universitaria, donde se ve un estudiantado formado, con un afianzamiento de búsquedas democráticas, trasciende las fronteras de la Argentina, trasciende a Latinoamérica, pero trasciende en el mundo. Y dentro de unos minutos yo les voy a marcar esto como un importante sello que deja la reforma universitaria. Pero es importante que veamos también que en Córdoba se produce todo un trabajo de los sectores estudiantiles que comienzan a generar lo que después fueron la Federación Universitaria, tanto la Federación local como luego se integra la Federación Universitaria Argentina. Y hay también una conexión con los sectores obreros cordobeses, o sea, está la intelectualidad universitaria, un pensamiento político que le aporta a estos sectores juveniles y también una mirada esperanzadora de los nacientes sectores obreros de aquella época. Sería muy largo señalar nombres importantes de la reforma, pero acá yo querría simplemente marcar algunas cuestiones. Los puntos salientes de esta ideología que llevaba adelante el estudiantado eran la libertad de cátedra generada a través de una cerrazón que determinadas cátedras muy imbuidas de un espíritu clerical tenían y la sociedad cordobesa mantenía férreamente. Esta circunstancia hacía que el estudiantado exigiera que pudieran entrar otras ideas, de manera que la existencia de las denominadas cátedras libres, que daba lugar a tener el conocimiento desde otra perspectiva, fue algo que realmente llevaba adelante el estudiantado. La autonomía universitaria, para que no estuvieran tan obligados a acatar decisiones que pudieran permearse exclusivamente de un Ministerio de Educación, sino que cada universidad empezara a manejarse con esa autonomía que luego deriva realmente en la posibilidad de dictar sus propios estatutos, sus propios reglamentos. Entonces, autonomía, libertad de cátedra son premisas que realmente permean en el estudiantado cordobés y son llevadas adelante. Pero particularmente también la idea de una elección de las autoridades que, así como se había dado a nivel nacional con la aplicación de la ley Sáenz Peña, facilitara la elección de las autoridades universitarias con participación de los claustros, particularmente de los sectores docentes, de los graduados que participaban como ayudantes
en las cátedras, y había habido un hecho que fue la supresión de ciertas modalidades de estudio en la Facultad de Medicina que provocaron una reacción muy fuerte en los estudiantes. Y señalo como una acotación que era esta Facultad de Medicina la única que tenía en algunas de sus carreras la presencia muy aislada en aquel momento de las primeras mujeres universitarias en Córdoba. ¿Saben en qué carrera que se cursaba en la Facultad de Medicina? Estudiaban para ser parteras. Y allí empezaron, uno históricamente puede ubicar las primeras estudiantes universitarias cordobesas en las carreras dadas en la Facultad de Medicina. Esto como un comentario de que cuando vemos la reforma vemos prácticamente solo hombres, porque no había estudiantes universitarias mujeres, salvo contadas en Córdoba en la Facultad de Medicina. Entonces, esto del cogobierno, del gobierno, hoy hablamos de cogobierno, pero era sobre todo la modalidad frente a la posible elección de un nuevo rector. Esta convulsión tuvo un buen eco en el Poder Ejecutivo Nacional y el presidente Irigoyen interviene en la Universidad de Córdoba. Lamentablemente, esto lo cuento muy rápido porque es lo más fácil que ustedes van a leer en todos los libros que les reseña el tema de la reforma universitaria. Esta primera participación donde se empiezan a incorporar al claustro docente personalidades con distinta perspectiva política, se incorporan los graduados como ayudantes y con participación. Sin embargo, va a ser cooptada por los sectores clericales que no querían dejar el poder y es elegido un rector que es rechazado por el estudiantado. Esto provoca una reacción mucho más fuerte, irrumpen adentro de la universidad. Son los días de junio de 1918, días muy fogosos en la Universidad de Córdoba. Allí se da un texto que me imagino que ustedes conocen, que es el Manifiesto Liminar, que redacta uno de los jóvenes estudiantes, Deodoro Roca, y que, bueno, es analizado históricamente y trascendió también las fronteras de lo que puede ser la historia universitaria argentina. En este ámbito, y con una profunda convulsión, es que finalmente hay una nueva intervención del gobierno nacional que envía ya en este caso al ministro de Justicia y Educación del presidente Irigoyen, que va como interventor. El doctor Salinas logra la elección de un nuevo rector normalizador y se encamina la reforma universitaria con algo trascendente, que es la adopción por decreto del Ejecutivo del nuevo estatuto universitario que plasma fundamentalmente esta posibilidad del acceso de docentes a través de concursos públicos, y se va configurando un hecho trascendente en la historia universitaria. Esto va de la mano con el afianzamiento de el primer esbozo, que luego ya es la creación definitiva de la Federación Universitaria Argentina, que va a nuclear a delegados estudiantiles de las pocas universidades que tenía entonces la Argentina. Fíjense que esta circunstancia que uno puede creer
que solo trasciende en nuestro país y que nosotros como argentinos rescatamos en una universidad pública, este hecho realmente es un hecho que iluminó la vida universitaria en muchos lugares, obviamente en Latinoamérica, pero te pido porque vos te manejás. Esta es simplemente algo que enlazo con lo que estábamos planteando y es un breve texto que dice que la reforma universitaria del 18 debe pensarse como un excelente legado que nos permite redefinir en forma constante, en forma continua, los postulados de la democracia y de los derechos humanos. Era un poco la idea de por qué habíamos tomado estos dos ejes. Yo ahora les voy acá sí, lo voy a leer, porque fíjense, estos textos que son muy breves, no son textos de una personalidad de nuestro país, son textos del actual ministro de Educación francés. El ministro de Educación francés, que realmente ha estado en Córdoba el mes pasado, ya venía señalando desde inicios del año la trascendencia que para Francia habían tenido los hechos de Córdoba. Y fíjense, estas son palabras del ministro francés. El encuentro entre el paradigma democrático y el paradigma de la academia es lo que ocurre con el Grito de Córdoba. Él llama Grito de Córdoba nada menos que a la reforma universitaria, porque se trata de abrir mucho más la universidad a las masas, al pueblo, y reafirma la independencia de la universidad. Y sigue diciendo, el Grito de Córdoba es un grito para democracia. La idea de democracia es una idea nueva en el medio universitario, en el 18. No es tan evidente que la realidad académica pueda ir de la mano con la realidad democrática. Los franceses son muy claros y fíjense que esto nos convoca a una problemática muy actual. La democracia es algo muy especial porque no se decide una teoría científica por el paradigma democrático del voto. Esto es importante. Cuando uno habla de la participación democrática, ¿cómo son los ámbitos? Que no implica el no permitir que las distintas personalidades formadas académicamente puedan desarrollar sus ideas con la más amplia libertad. Un siglo después sigue habiendo una gran modernidad de este grito, pero también tenemos que ver en qué etapa estamos en la historia mundial de la universidad. El movimiento de Córdoba nos puede inspirar para reflexionar para la nueva universidad en el contexto tecnológico. ¿En qué medida este mundo puede ser un mundo más humano y la universidad tiene gran parte de las respuestas a estas preguntas? Este texto lo dice Jean-Michel Blanquer cuando acepta el doctorado honoris causa que le entregó la Universidad de Córdoba el mes pasado. Fíjense que en diálogos que ha tenido señala cómo ellos vincularon inclusive el Mayo francés del 68, que repercutió de otra manera, pero que toma ciertos slogans, ciertos emblemas de la reforma
universitaria, aunque luego se extiende a lo político y en una serie de desmanes que por suerte en sí mismo la reforma universitaria y la actitud estudiantil del 18 no tuvo de esa manera. Pero digo, esta circunstancia de este centenario, de este cambio en el cual los estudiantes se plantan en la universidad más conservadora de la República Argentina, en la universidad clerical de la República Argentina, a pedir libertad de cátedra, un acceso que permitiera democratizar los claustros universitarios, no solo con el acceso a la docencia de sectores que estaban impedidos por estos sectores ultraconservadores de ingresar a la academia, sino también de democratizar la universidad, permitiendo el acceso de estudiantes de sectores menos favorecidos de la sociedad. Esto que aconteció en Córdoba en 1918 y que se plasmó en el marco de un país que acababa de dar otro paso hacia la democracia con el voto secreto universal y obligatorio, es tomado como ejemplo en Europa, con universidades que venían manejando hace 300, 400 y muchos años más, y que van ayornando su capacidad académica a través de estos postulados que el ministro francés habla como el grito de Córdoba. Entonces yo quería señalar esto porque a veces cuando un hecho histórico nuestro es reconocido internacionalmente y en un país donde la cultura tiene la importancia que tiene en Francia, que el ministro de Educación del presidente Macron en la actualidad haga este homenaje a la reforma universitaria, nos muestra que no es una cuestión de cerrazón ideológica el decir vamos a conmemorar un hecho que no tuvo trascendencia. La tuvo no solo para la academia argentina, la tuvo para la vida democrática en nuestro país, pero la tuvo para la vida académica en muchos lugares del mundo, donde esta reforma universitaria fue mirada con admiración. Y esto, que fue sin duda un acrecentamiento de derechos, una ampliación de ciudadanía, un afianzamiento democrático, nos va a llevar a que podamos vincularnos decididamente con la otra circunstancia, excelente, que es el tema de la recuperación de la democracia en 1983, que hace a que esta recuperación de la democracia vaya de la mano de la inserción de la Argentina, me acerqué demasiado, a la temática del afianzamiento de los derechos humanos. Y entonces yo les marcaría algunas cuestiones históricas como hicimos con la reforma. 10 de diciembre de 1983 termina la dictadura más negra de la República Argentina cuando asume el presidente electo en forma democrática, el doctor Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque ya en su campaña la premisa del afianzamiento de los derechos fue su bandera, porque él ya fue la primera vez que explica en la campaña que va a juzgar a quienes han violado los derechos humanos. Y la bandera de los derechos humanos aparece por primera vez en la historia argentina como una bandera política que va a llevar un candidato, un partido, pero que es entendida, asimilada
asumida por la gente, porque por eso llega a ganar con más del 50% de los votos. El tema es que si uno pudiera tener acá películas tanto de la Reforma como de estos acontecimientos, es ver lo llamativo. Alfonsín tiene que recibir el mando de un dictador que le entrega el mando. Ese mismo mando asumido, él lo entrega al pueblo. ¿Por qué digo que lo entrega al pueblo? Porque cumple con esa promesa que había planteado en la campaña. Promesa que costó mucho, porque no era entendida por muchos sectores de lo que entonces fue la oposición. Porque poder juzgar a quienes habían violado los derechos humanos era reinsertar a la Argentina en el sistema de derechos humanos interno, pero para eso había que modificar normas. Si no se modificaban las normas, no había posibilidad. Con los militares al lado, Alfonsín a los 2 días empieza a enviar proyectos al Congreso de la Nación para modificar determinadas cuestiones que eran absolutamente imprescindibles. Yo les quiero señalar, por ejemplo, el hecho trascendental de pedir la derogación, que se declarara nula, de nulidad absoluta, la que se conocía como ley de autoamnistía. Y acá hago un paréntesis, un párrafo aparte. Cada momento histórico argentino, lamentablemente nuestra historia, culminaba con un proceso de amnistía. Hubo amnistía en el 73, el gobierno de Cámpora inició su gobierno con una amnistía a los hechos anteriores y se amnistiaba a todos, se amnistiaba militares que habían cometido también vulneraciones a los derechos y se amnistiaba a grupos que habían cometido actos terroristas. Y esto de las amnistías, si nos remontamos en la historia argentina, vamos a ver que cada etapa que culminaba con un cambio de sistema de gobierno, se generaba una amnistía, un olvido, una acá no pasó nada. Esta es la primera vez en la historia argentina que no hay olvido, que no hay amnistía, que hay juicio y después del juicio hubo condenas. Esto históricamente es de una trascendencia que seguramente dentro de unos cuantos años, cuando se conmemoren los 100 años, como ahora conmemoramos los de las reformas, habrá alguien que diga, hace 100 años pasó tal cosa. Esta circunstancia tiene una importancia no solo política, sino jurídica. Se cortó una línea que venía siendo de una sucesión de hechos que parecía que la Argentina no podía evitar, que era luego de una etapa oscura, perdonar, disculpar, olvidar. Seguramente que lo que había pasado era tan fuerte, pero también hubo que tener mucha fuerza para hacerlo. Porque hubo muchas dificultades. Cuando Alfonsín en la campaña planteaba que iba a derogar la ley de autoamnistía declarándola nula, el otro gran candidato con posibilidades, que además era un constitucionalista importante
el candidato del entonces Frente Justicialista de Liberación, el doctor Ítalo Luder, un destacado académico, planteaba que no se podía derogar, que ya había cumplido sus efectos, que ya estaba amnistiado. Y Alfonsín ahí señala, hace el esquema y lo plantea en la campaña: declarar la nulidad absoluta, y sobre todo a los estudiantes de Derecho, acá son de Ciencias Económicas, esto les resulta más fácil. Algo nulo de nulidad absoluta es algo que no existió, por lo tanto se podía juzgar. Había que declararla nula de nulidad absoluta. Obviamente, para esto, inconstitucional. Y allí había los principios que enunció, que eran los principios de juzgar a quienes habían dado las órdenes, a quienes se habían excedido en las órdenes, y exculpar a quienes habían cumplido estrictamente la orden que había recibido. Todo esto está esbozado en la campaña y se puede analizar históricamente. Fundamentalmente, además de este camino de declarar nula, que el Congreso acompañó y declaró nula la ley de autoamnistía, Alfonsín firma el 13 de diciembre, había asumido el 10, dos decretos, el 157 y el 158. Son dos decretos de una enorme trascendencia. En el 157 promueve la persecución penal a quienes habían cometido actos terroristas. ¿Y por qué pone una fecha? 25 de mayo de 1973. ¿Qué le pasó? ¿Por qué Alfonsín puso en su decreto esa fecha? Porque esa fue la fecha de la última ley de amnistía que había en la Argentina. Esa es la ley de amnistía del gobierno del doctor Héctor Cámpora. Cuando Cámpora asume, se dicta la ley de amnistía. Hecho histórico donde en realidad la ley de amnistía vino a coronar algo que ya estaba. Habían abierto antes las puertas de las cárceles y salieron no solo presos políticos, sino presos comunes. Bueno, hechos. Pero digamos, la fecha no es casual. Él no podía ir más atrás porque iba contra una ley de amnistía que había dictado un gobierno peronista constitucionalmente electo. Entonces no podía ir más atrás porque estaban amnistiados estos hechos. Esa es la razón de por qué aparece esa fecha. Desde el 25 de mayo del 73 en adelante, Alfonsín dice, se puede juzgar a quienes hayan cometido, y enumera acá una serie de delitos y le solicita al procurador, porque en ese momento el procurador general recibía instrucciones del Ejecutivo, que inste los juicios, y a raíz de estos, por ejemplo, hubo juicios como me acuerdo porque fue una extradición muy importante, el de Mario Firmenich, por ejemplo, fue extraditado a la Argentina y condenado por delitos cometidos después de esta fecha, aunque había delitos conocidos y que él mismo había asumido anteriores, por los anteriores al 25 de mayo del 73, no pudo ser condenado porque estaba amnistiado por una ley de un gobierno constitucional. ¿Podemos seguir? El otro decreto, el 158, firmado 3 días después, recalco, de haber asumido, somete a juicio ¿ante quién? Ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era el órgano que obligatoriamente y conforme a la legislación vigente juzgaba
a los militares. Entonces, ¿a quiénes? A las integrantes de las juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo del 76, que es el día del golpe de Estado contra la presidente constitucional, la señora María Estela Martínez de Perón. Fíjense la trascendencia de este decreto firmado el 13 de diciembre del 83, porque Alfonsín firma un decreto donde acusa a Videla, a Macera, a Agosti. ¿De qué delitos? Homicidios, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos. Fíjense, es la primera vez en la historia que un presidente constitucional ordena un juicio y señala como posibles autores de este tipo de delitos a los militares que han gobernado el país. Obviamente, acá requiere un nuevo hecho, que por eso yo dije la incorporación al sistema interno de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que modificar el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar solo preveía que los militares fueran juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y acá no había apelación, salvo por razones muy puntuales, a la Corte Suprema, pero ya la Corte no iba a poder examinar los hechos de la manera que un tribunal de alzada puede hacerlo. Para esto, Alfonsín tiene que mandar al Congreso la modificación del Código de Justicia Militar para dar pie a que sea la Cámara Federal correspondiente la que pueda juzgar en apelación a la decisión que tomara el Consejo Supremo a los militares que hubieran cometido estas atrocidades. Y acá tenemos, yo digo, remite el proyecto, tenemos algo fundamental. Estas son las premisas que estaban incorporadas en ese proyecto. Fundamentalmente estaba esta circunstancia. Acota la justicia, digamos así, la jurisdicción militar a delitos específicamente militares. Este es un gran paso, porque hasta ese momento, con las modificaciones que había sufrido el Código de Justicia Militar, los militares solo eran juzgados por sus pares por prácticamente por cualquier delito que cometieran. Acá empieza en este código a plantear esto y fundamentalmente plantea el recurso ante las cámaras federales y plantea en el proyecto la presunción de que aquellos que siguieron órdenes pudieron haber cometido un error en la legitimidad de esas órdenes. Eso era el principio de la obediencia debida. Esto es enero del 84, este proyecto a días de la Asunción está siendo tratado por el Congreso. Este proyecto es aprobado, pero los senadores, comentario aparte, el gobierno de Alfonsín, el radicalismo, nunca tuvo mayoría en el Senado. Entonces, para que la ley de modificación del Código de Justicia Militar pudiera ser aprobado, necesitaba, sobre todo que estaba el voto en contra del Partido Justicialista, necesitaba el voto de senadores provinciales. En este caso, particularmente los senadores de la provincia de Neuquén, que habían tenido, la provincia de Neuquén, una provincia donde había una familia muy trascendente políticamente, que era la familia Zapac, uno de cuyos integrantes era senador, y habían tenido en la familia una desaparición muy dolorosa. Entonces,
Los APAC plantean que para que el voto de los senadores neuquinos acompañe el proyecto del presidente Alfonsín, se sacara esa presunción de que la obediencia debida iba a exculpar a quienes hubieran cumplido órdenes estrictamente. Y se sacó. La historia va a decir que años después la tuvo que mandar por separado. Pero esto es una anécdota para ver que en realidad siempre estuvo esta idea, porque era imposible para un gobierno que acababa de asumir poder juzgar a miles y miles de integrantes de las Fuerzas Armadas que estaban todavía en pleno poder. Y en una situación donde en el resto de América era la Argentina un faro de luz. El Uruguay seguía bajo dictadura militar, recién en el 85 tiene la asunción de las nuevas autoridades. Chile estaba bajo la dictadura de Pinochet, Paraguay con Stroessner, Bolivia, era el faro la Argentina. O sea, las dificultades eran grandes y sin embargo la historia pudo escribirse también como en la reforma universitaria en la Argentina y trascendió, aunque nosotros tampoco nos demos cuenta, al mundo, porque es la primera vez que un gobierno que sucede a la dictadura juzga. No hay antecedentes históricos. El único y que no es exactamente igual es un caso, pero que históricamente no juzgó por violación a los derechos humanos, que es el de Grecia. Pero por eso el caso argentino es conocido internacionalmente y por eso Argentina fue incorporada a los ámbitos internacionales con tanto beneplácito, porque esto fue inédito. Inédito además porque era el único país que surgía en el marco de las dictaduras que quedaban todavía en el resto de América. Si uno piensa que el presidente democrático chileno cuando asume tiene que soportar a Pinochet como senador vitalicio, no me lo imagino a Alfonsín teniendo a Videla como senador vitalicio. Alfonsín lo mandó a la cárcel a Videla, lo juzgó y la Cámara Federal, ratificada la sentencia por la Corte, le dio una sentencia que era a perpetuidad. Luego fue amnistiado por el presidente Menem, pero bueno, eso es otra parte de la historia. La sentencia estuvo. Esto es el marco. Los decretos ordenando los juicios, la ley modificando el Código de Justicia Militar que permita a las cámaras federales juzgar en apelación y el decreto 187 del 83 que tiene una trascendencia porque cuando se habla de la CONADEP o se habla que en lugar de pensar en la comisión la gente piensa en el libro nunca más. Lo que pasa es que como la presidió Ernesto Sábato, que la prologó, y en su prólogo está contenida esa frase, nunca más, el libro así lo tiene en su portada, pero la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas es una comisión que constituyó el presidente Alfonsín por decreto. Y llamó no a personalidades de su partido, llamó a personalidades de la cultura, personalidades de los organismos de derechos humanos a integrarla. La presidió Ernesto Sábato. Y en las circunstancias importantes fue que fue el ariete para la investigación. Así como el Consejo Supremo no encontró ninguna prueba para
poder condenar a los militares, podía haber pasado que la justicia tuviera enormes dificultades para encontrar las pruebas o tardara años en encontrar las pruebas. La idea de Alfonsín fue que se recopilaran elementos para entregar a la justicia, no para que eso fuera el juzgamiento, para entregar como un elemento de prueba. Y ahí es donde se recopilaron las 8.000 y pico de denuncias que recibieron los miembros de la CONADEP, cómo se hicieron las primeras visitas a la ESMA. A la ESMA entraron por primera vez los miembros de la comisión y fueron recibidos. Les digo que no era fácil. Yo cuando tuve que ir a ver un expediente en aquel momento, que fue la primera denuncia al sistema interamericano de un suboficial que había sido condenado como si fuera terrorista y realmente había quedado en un caso en que nunca había tenido apelación. Les digo que no era fácil, aunque estábamos ya en democracia, entrar a los lugares donde estaban los tribunales militares o lugares como la ESMA. Uno entraba y bueno, había un frío que le corría. Hay anécdotas de cómo ellos fueron descubriendo paredes falsas que habían construido a último momento, y entonces con la descripción de quienes habían estado secuestrados, desaparecidos allí y habían logrado sobrevivir, los miembros de la CONADEP decían, pero si acá decían que había una escalera y había una pared. Pero eso lo cuenta muy bien Magdalena Ruiz Iñazú, que era una de las integrantes. Golpeando, oyeron hueco. Como tenían poderes, a ver, con pico rompa. Y ahí aparecía la escalera que habían descrito las personas que habían logrado sobrevivir. Entonces digo, son cosas muy fuertes, pero la investigación la hizo la comisión recopilando información de estas 8.000 y pico de personas cuyos familiares pudieron hacer la denuncia, algunos ellos mismos que denunciaron una detención ilegal, una desaparición momentánea, y esta información le fue entregada al presidente de la República, que luego la transmitió, la elevó a la Cámara Federal. Y cuando Estracera hace su alegato, toma de ese prólogo de Sábato y le dice al doctor Aslanian, que en aquel momento presidía la Cámara Federal, señor presidente, nunca más. Y ahí quedó para la historia ese nunca más, que tiene este antecedente fundamental, que es ese libro, que lamentablemente luego uno no entiende cómo otros gobiernos se atrevieron inclusive a escribirle otro prólogo. Pero bueno, eso es parte de otra historia que habrá que verla en otro momento. Yo dije incorporación a partir del 10 de diciembre de los derechos humanos a nivel interno. Es todo lo que les relaté. Todo no, es mucho más que eso. Hice una breve síntesis. Pero además, esta bienvenida internacional se da con la ratificación de el núcleo duro, el núcleo importante de los derechos humanos a través de la OEA y de Naciones Unidas, que hacen al núcleo más importante de convenciones sobre derechos humanos. En el sistema americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, reconociendo a sus órganos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Luego el sistema americano, a raíz de esta irrupción argentina, tomó un ímpetu trascendente. Esto alguna vez puede ser tema de otra charla, de ver cómo hasta la primer sentencia de la Corte Interamericana, que es un caso de un estudiante centroamericano, refiere el tema de la desaparición forzada y cómo a partir de lo que había construido la sentencia de la Cámara Federal, la Corte Interamericana construye también la posibilidad de esa figura y se va luego a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Esa convención no existía cuando la Argentina retornó a la democracia. Esto no es un relato, esto es la realidad. Entonces, conocer que la Argentina hizo historia con estos hechos no es un acto de política partidaria, es un acto de reconocimiento a nuestra propia historia. Y así como muchas veces nos flagelamos con las cosas malas que nos pasan a los argentinos, también tenemos que tener la fuerza vital de saber que hay hechos que se gestaron casi sin darnos cuenta en medio de nosotros, como la reforma del 18 o el acceso de la irrupción del retorno a la democracia de la mano de Alfonsín en el 83, de la cual la ciudadanía argentina fue partícipe, porque esos hechos no se hubieran dado si la gente no lo hubiera querido así. De todas formas, hay que hacer un reconocimiento a quienes fueron los paladines de esa reforma universitaria o a quien fue capaz de llevar adelante eso, como el presidente Alfonsín. Pero si el pueblo argentino, si la ciudadanía argentina no hubiera acompañado esos procesos históricos no se hubieran podido dar. Y son de una enorme trascendencia. Yo les digo que tuve el enorme honor de estar alguna vez en algún ámbito de Naciones Unidas, al poco tiempo y siendo muy joven, y era emocionante ver de qué forma los representantes diplomáticos de otros países nos recibían a los argentinos, porque cambiamos una historia negra de Latinoamérica. Piensen que la figura del desaparecido, del detenido desaparecido, se gestó lamentablemente acá. De tal forma que haber podido revertir eso permitió que se dieran procesos de un enorme interés, como es el haber podido conocer históricamente todo lo que se había juntado en Naciones Unidas de denuncias contra el gobierno argentino de la dictadura. Y el gobierno de Alfonsín abrió todo eso y le pidió a Naciones Unidas que le diera publicidad. Ahí se abrió un esquema importante. Y en Naciones Unidas, como en la OEA, se tomó el retorno a la democracia de la Argentina y el juicio a los excomandantes y demás militares como hechos de una enorme trascendencia. Tanto es así que la Convención de los Derechos del Niño, que estaba como cerrada en Naciones Unidas, tuvo un enorme impulso desde que Argentina se reincorpora con este nuevo ímpetu a los ámbitos internacionales. Y hay un artículo 8 que tiene esa convención que reconoce derechos que pedían las abuelas y que nosotros desde el gobierno tratamos de que quedara plasmado en la Convención Internacional. Las convenciones sobre desaparición forzada que vieron la luz en el año 94 tienen como surgimiento esta necesidad que se vio, porque en el gobierno
del 83 al 89, hubo que juzgar y condenar sin que la figura de la desaparición forzada existiera. Los jueces y el fiscal Estracera tuvieron que ir haciendo una construcción de un concurso de delitos para que pudiera condenarse. La desaparición forzada aparece con muchos elementos de los que figuran en la sentencia a los comandantes. Y esto es trascendente. Cambiamos, impulsamos nuevamente el sistema de protección a los derechos humanos. Entonces, esta era la idea cuando empecé la charla, hace ya más de una hora, empalmar la reforma universitaria y los derechos humanos en la perspectiva de la vigencia a partir de 1983, perdurable, infinitamente así lo deseamos quienes creemos en la democracia. Pero estaban enlazados. Creo que mi idea pudo haber sido a lo mejor plasmada en forma más breve, pero yo traté de darles elementos que les permitan a ustedes entender dos cosas: que no era un intento loco el enlazar ambas cosas, son derechos humanos ambas cosas, son ampliación de ciudadanía las dos y son afianzamiento de la democracia. Pero también y fundamentalmente son ejemplo en el mundo. Y a veces el mundo exterior, que a veces nos asusta o a veces nos preocupa, también cuando la Argentina ha hecho cosas trascendentes, nos reconoce, y a veces nos reconoce aún más que aquí. Muchísimas gracias, y quedo, si quieren hacer preguntas, quedo... Hagamos el tiempo. Bueno, como siempre, un placer escucharte. Tenés una forma de contar las cosas que la verdad que da mucho gusto, es un placer. Bueno, yo los invito a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguno de mis alumnos que quiera hacer. Gaby, no tenés nada que preguntar. Alguno de los chicos, el resto de los alumnos. Ay, qué susto cuando no hay preguntas. Sí. Preguntas, dudas, cuestiones que quieran que desarrollemos. Claro, algunos de los chicos, sobre todo, que por ahí, bueno, por ahí nombraste algunas cuestiones que por ahí ellos no conocen, o algunos personajes, ¿no? Que por ahí para ellos no, y terminologías por ahí que vienen más de derecho. Claro. No, por ahí yo recalcar, si no entendí mal, que todo lo que después se haya podido hacer en nuestra historia, ¿no? Y que tiene que ver con no solamente con lo político, sino con el derecho, ¿no? Que se ha podido después instalar y que nos permite hoy ser la sociedad que somos, el país que somos y políticamente lo que somos, ¿no? Ahora, y como país tiene que ver también con las bases, ¿no? O sea, vos estuviste diciendo estas cuestiones que se generaron, y por más que después se hayan modificado, siempre hubo una base que se pudo modificar porque en algún momento se creó. Bueno, este cambio que hizo, que nosotros pudimos tener de derecho a raíz del gobierno de la democracia, cuando vuelve la democracia en el 83, si eso no se hubiera hecho, todo lo demás, o sea, sí, se hubiera podido hacer si se trabajaba de la manera que se trabajaba en ese momento. Claro, es que había dos hitos, y claro, los que no son estudiantes de Derecho, que acá son todos, claro, yo doy por sentado que se entiende. Cuando existe una ley, esa norma, esa ley, existe y hay que cumplirla. Si una norma dice que perdonamos los delitos, la ley de autoamnistía, yo no puedo juzgar esos delitos. Y ahí estaban todos los delitos cometidos por los grupos terroristas, como todos los delitos cometidos desde el poder por las fuerzas militares, por las fuerzas de seguridad. Entonces, obligatoriamente tengo que derogar la ley. Si la derogo simplemente, cambio, digo, esa ley no existe, ahora
estaba la tesis que daba el candidato justicialista, el doctor Luder, que yo se lo cité. Por eso Alfonsín tuvo que considerar la declaración de nulidad. Es nula, y una ley que es nula es una ley que nunca existió. Esa declaración de nulidad es la declaración que permite juzgar a los militares y juzgar a quienes habían cometido hechos terroristas. Pero como no puede ir más atrás, empieza el 25 de mayo del 73. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces te seguiría discutiendo, pero la hora hace la hora, pero bueno, seguiría volviendo sobre hechos que después se fueron sucediendo. Bueno, te agradecemos entonces. No, por favor, yo les agradezco a ustedes la paciencia. Les agradecemos a todos, bueno, y espero que les haya sido útil y que, bueno, cosas que de pronto por ahí no se cuentan y no se escuchan todos los días, y con alguien que aparte ha tenido presencia y participación de algunos de estos momentos históricos, bueno, realmente es un placer, así que espero que lo hayan disfrutado y que se lleven algo entonces de todo esto. Bueno, gracias chicos y bueno, nos vemos en los pasillos. Yo les agradezco a ustedes.